Es lo malo también de esto, me interrumpen un poco algunas llamadas y demás, pero bueno, eh, seguimos con esto. Van a ser más de un video porque me hacen que corte la grabación, ¿sale? Estas llamadas no prevé uno. Entonces, les comentaba yo que le hacen este cuestionamiento y al final él descubre que parte de este ser humano, del ser humano del que hemos estado hablando durante estas 2 semanas, cuenta con cuatro partes fundamentales o cuatro entidades que tienen sus necesidades, necesitan su espacio, necesitan atención y tienen su propio criterio, ¿no? Su propio criterio, su manera de manifestarse y que cuando logramos que estas entidades estén alineadas en el prospecto o en el proyecto, en el propósito, que finalmente es el meollo de todo este asunto, el propósito para qué queremos tener o queremos desarrollar riqueza o queremos desarrollar otro género de oportunidades. Cuando tenemos claro eso, entonces gracias a esta alineación podemos conseguirlo de una manera más sencilla. Él habla de que el ser humano está conformado de mente, cuerpo, corazón y espíritu, ¿no? Son cuatro entidades que, como ya comenté, pues necesitan tener ese espacio, darles ese lugar, y cada uno tiene su propio, es autónomo en el sentido de que de repente el corazón nos dice, es que pobrecito, es que lo voy a ayudar porque no sabe, y la mente te dice, es que sabes que pues ya le ayudaste, ya le dijiste cómo y no lo está realizando, entonces debes dejarlo seguir, tú no puedes quedarte ahí porque te vas a estancar y es en muchos de los casos, por ejemplo, yo que les comentaba en los videos anteriores, yo me reconocí como una persona codependiente apenas hace 2 años, ¿no? Y vean la edad que tengo. Por eso es tan importante seguir estudiando, seguir descubriéndose uno como persona, porque a veces las carencias que uno tiene desde niño, y esto no es culpa de nadie más que de las oportunidades que pudo tener en el pasado, la vida ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos muchísimo más información que antes. Antes eh, la información no llegaba, no llegaba. Nuestros padres nos enseñaron lo que a ellos les enseñaron acotado también y lo fueron ajustando según su criterio, pero eso no quiere decir que esté mal, sino que estuvieron limitados. Y en su momento ellos tuvieron la responsabilidad también de buscar, de desarrollar nuevas habilidades, ¿no? De que si no es de alguna manera eh, necesario a veces para algunos, porque ya ven que también comentamos que cada quien tiene en mente su propia fortuna, ¿no? Para mí mucho puede ser, no sé, 100,000 pesos o $1,000 o 5,000 dólares, y para otros puede ser 1 millón o 5 millones o 20 millones, no lo sé. En esa misma proporción, eh, nosotros tenemos esa necesidad de seguir buscando. Yo hace 30 años empecé a sentir esa cosquilla, esas ganas de estarme, más bien de investigar, de saber. O sea, yo estaba seguro que no era únicamente lo que me habían enseñado, lo que existía, ¿no? Que había más cosas y que no eran malas, ¿no? Estaban ahí para quien quisiera ir por ellas, y así fue, ¿no? Me salí yo de mi círculo familiar, de mis enseñanzas, los criterios que me enseñaron, de la burbuja donde me criaron, porque yo fui criado de una manera muy espiritual hasta cierto punto, pero los demás factores hicieron falta, ¿no? Los demás factores hicieron
hubo necesidad de buscarlos, porque hubo otra parte que también fue parte de mi familia, dijo, bueno, pues con esto me conformo y aquí me la paso y Dios dirá, ¿no? Y Dios proveerá. Que sí es verdad, pero también es obligación como individuo, como ser humano, como persona, como ya cuando tienes criterio propio, decir, quiero más, ¿no? Quiero más y para querer más necesito aprender más. Y esto, que incluso en ese momento todavía no sabía qué era lo que yo estaba sintiendo. Ahora, o bueno, después de muchos años me pude dar cuenta que era necesidad de crecimiento, de un crecimiento mayor, ¿no? Porque algo me decía que había cosas más en el mundo, que había, y vaya que las hubo, ¿no? Vaya que las hubo y sigo creyendo lo mismo, o sea, hay más cosas, ¿no? Por eso estamos ahora no batallando, sino estamos aprendiendo, reaprendiendo todo esto que la economía nos está presentando. La economía, yo ya hablo de una economía en el mundo cripto, ¿no? Es una economía que está ahí, les guste o no a los bancos, a los gobiernos, ahí está, ¿no? Y nosotros, por iniciativa propia, nos debe de llamar la atención, ir a buscar y a conocer y a investigar de qué se trata, ¿no? ¿Cómo puedo yo beneficiarme a mí y a mi familia de las bondades de este sistema financiero? ¿No? Entonces, ¿por qué les platico todo esto? Porque tiene mucho que ver con el desarrollo de estas cuatro entidades. La mente crea las ideas, ¿no? Es el pensante, es el que genera mm, el fin en mente, ¿no? Es el que dice, es que, y si yo tuviera, y si yo quisiera, y si yo, ¿qué haría? ¿Qué pasaría si yo, y póngale ahí lo que ustedes quieran, ¿no? Y empieza la mente a crear ese bosquejo de plan, ¿no? Ese bosquejo de idea. Luego viene el cuerpo, ¿no? El cuerpo que tiene que estar o tiene que estar listo para resolver cualquier situación que presente el desarrollo del plan, ¿no? Si yo no descanso, no duermo bien, no me alimento bien, no hago ejercicio, que bueno, ya sabemos que es algo que es recomendado para el físico, ¿no? Y no lo trato bien, pues mi cuerpo tarde o temprano se va a quebrar, se va a enfermar y va a tener deficiencias que en algún momento, según mi edad, puedo ser resistente o puedo resistir estos maltratos de mi parte, pero si ya tengo algo de edad, ya no estoy así como que lo suficientemente fuerte, porque ya tengo mi cuerpo ya está trabajado, ya tiene tiempo de vida, entonces su resistencia es menor. Entonces, por ende, tengo que redoblar los esfuerzos para que mi cuerpo se mantenga fuerte, ¿no? Entonces, mente, cuerpo. Después tenemos al corazón, que ya sabemos que este es el encargado de la parte sentimental, de la parte emocional, de la parte, el que inyecta esa energía cuando nos va a cortar un perro, cuando nos va a generar o cuando estamos o muy alegres o muy contentos o muy tristes, ¿no? Nos lleva a tener ciertas reacciones buenas o no tan gratas para traducidas de lo que está, bueno, del entorno que está afectando a nuestro corazón, ¿no? Es donde lo catalogamos como eso, como que es la parte emocional del cuerpo. Emocional en el sentido de que es reactivo, de que ay, siento aquí como que me duele porque tal persona está en esas condiciones. O porque estoy deprimido y ay, me siento y empiezo a conmiserarme, ¿no? Por poner ejemplos. Y bueno, entonces está esta parte del corazón, de los sentimientos. Y luego viene una que para mí, entre la primera y esta última, que es el espíritu, son las que deberían, en mi punto de vista muy particular, aunque dice Franklin Covey que todas tienen la misma jerarquía, ¿no? Mm, Vamos a dejarlo así,
Pero bueno, a mi punto de vista, y ese es un tema, un caso muy particular, yo siento que la mente y el espíritu son los que, mm, si por alguna razón tenemos que repartir la atención, en estos dos debe ir la mayor parte, ¿no? ¿Por qué? Porque a mi punto de vista la mente y el espíritu son las entidades muchísimo más resistentes. Incluso el espíritu sabemos que es algo que trasciende, es lo que busca, que lo recuerden, que esté relacionado con ciertas circunstancias en las que podamos quedar plasmados en el tiempo, trascendencia, ¿no? Entonces, algo que trasciende con algo que fabrica, ahora sí que estos dos, yo creo que son los actores principales y los demás ejecutan, ¿no? Entonces el espíritu, sabemos que no se destruye, solo se transforma. Estamos aquí momentáneamente, pero es un factor muy elemental, con porque es capaz de crear o de desarrollar cosas al unísono que la mente o que el cerebro, de crearnos, materializarnos cosas, cuando pareciera que es imposible, ¿no? Hablando de sanar una enfermedad, hablando de dominar a algún deporte, alguna actividad, algún trabajo determinado. Entre estas dos son las que potencializan el desempeño de las otras dos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues cada una es independiente y tiene sus propias necesidades, ¿no? La mente tienes que, bueno, según este criterio, debes de darle su espacio y de decir, es que tú eres el importante de crear, ¿no? El cuerpo de disfrutar, ¿sale? La mente de crear, el cuerpo de disfrutar. ¿Por qué? Porque es con el que tocas todo, ¿no? Si tú creas un plan determinado para irte de vacaciones y lo logras, ¿quién va a disfrutar? Pues el cuerpo, y a través del cuerpo todos los demás, ¿no? Entonces el cuerpo está relacionado con el disfrute, con la sensación, con la cercanía de lo que estás logrando, lo que vas a lograr. Por eso cuando nos dicen mentalízate de que quieres tal cosa y piensa que ya lo tienes, entonces el cuerpo empieza a reaccionar en consecuencia. En el sentido de decir, ok, ya tengo lo que, y empiezo a sentir esa sensación, ya tengo ese capital en mi banco, ¿no? Y me empiezo a comportar como si ya lo tuviera, y empiezo a generar esa sensación física, y la física empieza a contagiar a todos los demás, y entonces estás materializando en una emoción, en una sensación, lo que tu mente creó, ¿no? Entonces el cuerpo está para sentir, para disfrutar, para disfrutar. Luego está el corazón, que ya sabemos que es el que nos permite, el que quiere ser amado, el que quiere ser tomado en cuenta, el que quiere ser valorado, que quiere ser eh, hasta cierto punto reconocido en el aspecto emocional y sentimental, ¿no? Que es importante para alguien, que es importante para alguna persona en específico o varias en el caso de una familia, ¿no? El amor, el sentimiento, el desahogo, el pues sí, el sentimiento en toda su expresión, ¿no? Llámese amor, llámese odio, llámese rencor, llámese pasión, ahí se encuentra, ¿no? Entonces, ese es lo que el corazón necesita. Y el espíritu, como ya lo comentaba hace rato, lo que busca es trascender, ¿no? Trascender en el tiempo, y que esto, lo que sea que haga, lo plasme en el futuro de X o Y personas, que para todo el sistema sea importante, ¿no? Entonces, se dice que cuando alineamos estos cuatro elementos, estos cuatro factores básicos o principales dentro de un ser humano, podemos encontrar ese por qué estás en este plano, en este momento. Entonces imagínate la importancia
que tiene descubrir esa parte, ¿no? Qué vital que esta información les sea compartida, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? O desde niños. Así como la educación financiera. Estaba leyendo en la mañana una que por cierto lo compartí en el grupo para que le echen una ley de esos. A mí me dio mucho gusto porque en El Salvador se está creando una iniciativa donde se les va a se les va a enseñar educación financiera a los niños en las aulas a partir de este criptoactivo, del Bitcoin, ¿no? Entonces imagínate cómo van a salir esos muchachos de la escuela con toda la mente capacitada para que ejecuten todo lo demás en base a lo que cada uno sueña, ¿no? Imagínate qué grandes pueden ser los sueños, qué creadores pueden salir de esa iniciativa cuando te crees y eres capaz de, de manifestar tus deseos, ¿no? O sea, imagínate conjugar educación financiera con desarrollar hábitos de convivencia, hábitos de desarrollo personal, ¿no? Que podamos reunir todos estos dos mm, factores tan importantes en el ser humano como es conocer y sentir, saber y estar completamente seguros de por qué estás en este plano, por qué lo desarrollas, por qué te sientes inquieto, porque tú quieres, te llama la atención tal cosa, pero te quieren hacer estudiar otra, ¿no? Por poner un ejemplo. Y cuando sabes la razón, cuando dices, caray, pues yo estoy seguro que es esto y me voy a enfocar en esto, ¿no? Entonces, muchas cosas van a salir buenas de ese proyecto. Yo espero, me encantaría formar parte y ser a lo mejor un embajador de esa iniciativa, por ejemplo, en mi zona, en mi ciudad. Y parte de lo que estoy buscando es el cómo y trato de hacerlo a través de este medio, a través de la exposición de mi poco conocimiento, el poco conocimiento que tengo a través de este mundo financiero. Pero bueno, para mí es, como les comenté, suficiente dejárselos ahí y ustedes tomar su decisión. Yo creo que ya, como lo comenté también hace un momento, es iniciativa de cada quien, obligación de cada quien y responsabilidad de cada quien desarrollar estos hábitos o estos patrones, reconocimiento personal para poder saber de dónde tienen que partir para llegar y saber a dónde quieren llegar, ¿no? Porque si no, ya lo vuelvo a mencionar y no por fastidiarlos ni porque no tenga otra cosa que decir, pero es primordial hacer este reconocimiento. Si no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, estamos y dónde estamos, ¿no? Porque si no reconocemos estos 3 puntos, no tenemos cómo medir, ¿no? No tenemos cómo planear o cómo desarrollar un plan de acción para concretar la libertad financiera, ¿no? Hablando de economía, la libertad financiera. Pero si tú estás haciendo algo que no te gusta, estás desarrollando algo que te choca, o sea, estás bloqueando ese desarrollo. ¿Por qué? Porque una de dos. Jim Rohn decía que los inteligentes, no los tontos, hacen lo que les gusta y los inteligentes hacen lo que les conviene. ¿Por qué? Porque al principio a lo mejor no te va a gustar, pero no estás pensando en que ahí te vas a quedar, sino que ese es un escalón para llegar o para ascender o estar más cerca de lo que quieres, ¿no? Ya hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar, yo empecé estudiando computación, entonces, pues para mí eso iba a ser mi destino, ¿no? En el paso del tiempo y de acuerdo a las oportunidades y también a las necesidades, porque en su momento yo ya era casado, ya tenía una hija y había que mantenerla, resulta que empiezo a trabajar, bueno, el desarrollo no se los platico porque si no me voy a extender demasiado, pero empiezo como conductor, como chofer de una empresa japonesa, ¿no? Este, y, y, y bueno, para mí era fantástico porque tenía ya con qué alimentar a mi familia, ser autónomo en toda la extensión de la palabra. Las oportunidades llegan cuando el aprendiz está dispuesto,
Eso sí lo tengo, pero sí archirrecontra probado, probado. Cuando tú dejas de ser orgulloso, cuando dejas de ser pesimista, cuando dejas de ser una persona engreída que tú no vas a ganar tanto porque, pues, ¿qué van a decir? Pues yo estudié. No, maestro, o sea, las cosas no empiezan así. Ojalá y quisieran, o sea, llegar uno en blandito y caer en un puesto preferencial apadrinado por alguien, pero la mayoría de las veces no es así, o el común no es así. Entonces, ¿cómo estaría mi mente, cómo tendría yo mi mente pobre, ¿no? Que después de 6 meses de desempeño me ofrecen un puesto de asesor técnico. Imagínate cuánto tuve yo que aprender, y no de asesor, más bien de encargado de almacén. ¿Cuánto tuve yo que aprender para que me encargaran un almacén y, y poder cobrar comisiones de lo que se vendiera en el almacén, ¿no? Con decirte que cuando yo fui a cobrar mi primer quincena después de ese movimiento, dudé que fuera mi nómina. Dije, ¿qué tal si se equivocaron? Es mucho dinero. Yo nunca había ganado tanto dinero y le di como, no sé, 5 o 6 vueltas a la tienda donde estaba en aquel entonces el cajero automático. Ya había tarjetas bueno, sí había tarjetas de bancarias. Y dije, wow, este dinero es mucho para mí. Fíjate nada más. Y estoy hablando de, bueno, ahora ya no es tanto, ¿no? Pero en ese entonces era, bueno, yo había ganado eso quizás en medio año o, o más, ¿no? Te comparto esto porque si tú haces lo necesario, haces lo que está de tu parte para que las oportunidades aparezcan, y cuando aparecen, tú estás listo con la información necesaria para aprovecharlas. Uy, maestro, o sea, eres afortunado, ¿no? Y conste que no estoy diciendo que en ese momento estaba yo totalmente enfocado, pero, pero, algo muy importante, me juntaba yo con personas exitosas. Eso es algo que yo no sé por qué dejé de hacerlo, ¿no? Bueno, sí sé, o sea, hay que ser honestos, sí sé, ¿no? Porque las cosas, uno cuando está joven, incluso cuando está uno viejo o más grande, piensas que van a durar para siempre, pero dejas de afilar la sierra, ¿sí? Fíjate qué importante es. Dejas de afilar la sierra, dejas de aprender, te achantas en tu zona de confort y no, hombre, ya soy el rey del mundo, ¿verdad? Pero dejas de desarrollarte, y cuando dejas de desarrollarte, esa sinergia que traías, esa siembra que traías constante, pues deja de haber, empieza a haber espacios, ¿no? Porque va a haber ese tiempo en el que sembraste y tiempo que no sembraste. Sembraste, a veces sembraste mucho y luego no sembraste poquito, pero luego es al revés, no sembraste mucho y sembraste poquito, ¿no? Entonces los huecos, en el caso de la economía, empiezan a ser muy grandes. Para cuando tú quieres reaccionar, puta, te va a costar un esfuerzo mayúsculo. Y mira esta analogía, por eso, bueno, por algo estoy haciendo esto aquí. Yo no sé si en algún momento alguien me vaya a regalar un comentario, pero yo les estoy regalando vivencias, les estoy platicando lo que a mí me pasó, ¿no? Y que gracias a buenas o malas decisiones estoy ahora en el lugar que estoy. O sea, nadie más tiene la culpa o la responsabilidad. No hay culpas, responsabilidad o la irresponsabilidad, ¿no? Entonces, de ahí fue uno de los periodos más acaudalados en mi vida económica, ¿no? Pero dejé de estudiar, dejé de desarrollarme, dejé de juntarme con gente exitosa, dejé de exigirme, ¿no? Fíjate, en ese entonces yo era talla 34 de pantalón. Ahorita estoy que llego a la 38, ¿no? Entonces imagínate cuán descuidado estoy, ¿no? Y cómo me estoy yo obligando hasta cierto punto a retomar ese camino haciendo esto, porque eh, muchas personas, y ahí es donde entra la alineación de los cuatro elementos de los que acabamos de hablar. Me gana el corazón y ay pobrecita, y ay pobrecito,
y hay ahora le voy a hacer esto para que se le quite, porque me anda haciendo. Empiezo a ser reactivo en vez de proactivo. Eh, Me alejé de personas, insisto, que son exitosas. Ahorita estoy nuevamente, afortunadamente, entrando a ese círculo de personas exitosas, personas que saben más que yo, personas que ganan más que yo. O sea, no porque yo esté dando una o conversaciones de independencia financiera quiere decir que yo la tenga, ¿no? Estoy en el camino, como les comenté en el primer video, en el camino ya me sé el camino, o sea, nada más tiene uno que dejar de ser huevón, de ser flojo, de ser atenido, de ser conformista, ¿no? De alejarse de los vicios, alejarse de todo eso que nos corroe, nos oxida, nos distrae, nos llena de humo la cabeza, ¿no? Yo no digo que no tomes, yo no digo que no fumes, yo no digo que no te des tus lineazos si es tu gusto, yo no digo que no hagas las cosas que te gustan, ¿no? O sea, te puedes ir con tus cuates y ponerte hasta el queque un día o dos, ¿no? En un periodo, no cada semana, ¿no? Pero sí que mejor se inviten para hacer negocios. Cuando concreten el negocio, entonces festejamos y nos aventamos una pedota, ¿no? No tiene nada de malo, pero tener la educación para nos aventamos la pedota, nos recuperamos de la cruda, ¿no? Y le volvemos y nos volvemos a enfocar, ¿no? Ahora que sigue, no, pues ahora sigue esto, sale con todo, ¿sabes? O no necesariamente con alcohol, o sea, te vas y en algún momento que